hablar. Ya. Entonces, ahorita nada más me meto a... déjame abrir aquí la presentación. Acá está. Ya está, aquí está. Voy a iniciar entonces la presentación, ¿sí? A ver, permítame. Ya la No hay tengo. nadie, no sé si hay más gente puesta, no hay, ¿verdad? No, hasta ahorita no. En realidad, ahorita la sesión solamente seríamos usted y yo para Ok, que se pueda grabar. Entonces, permítame, voy a apagar de este lado mi cámara para que no salga yo. pero sí se está grabando ahorita, ¿no? Ahorita se está grabando. Ya. Ok, ahorita empiezo la presentación. De acuerdo. Listo, entonces solamente lo... Le pongo aquí presentación. Acá está la presentación, pero no me deja meterla para meterla en el sistema. ¿Me Aquí. ayudas? Ah, aquí está la presentación. Listo. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Esther Alexandra Espinosa Rabanal. Soy médico general. Esta información es medicina preventiva para el resto del público y para todas las personas que quieran saber lo que es una catarata. Así de simple. Es un tema complicado, van a ver algunas imágenes un poco a lo mejor agresivas para ustedes, pero vale la pena que ustedes sepan de qué se trata, ¿sí? Vamos a empezar. La catarata no complicada, ¿sí? Aquí le puse unos, ¿cómo le explico? Unos esquemas, ¿sí? En los cuales pueden ustedes observar cómo está el cristalino, si es transparente y cuándo el cristalino es opaco para que sea un diagnóstico de catarata, ¿sí? La catarata es un diagnóstico considerada la pérdida de la calidad óptica del cristalino por cambios en la transparencia y el índice de refracción. Por su origen puede ser senil, o sea, por la edad, congénita, genética, secundaria a trauma o algún golpe, enfermedades sistémicas como artritis reumatoide, hay otros tipos de enfermedad, ¿sí? Como por ejemplo el Sjögren, que es un síndrome donde hay uveitis, inflamación del cristalino y todo lo demás. Enfermedad oculares, por medicamentos, ¿sí? Y metabólica, incluso por la diabetes. Es la principal causa de ceguera en el mundo, en el 75% según la Organización Mundial de la Salud, por el envejecimiento y aumento de calidad de vida de la población. Mientras más calidad de vida tiene la población, ahora sí que crece más rápido el asunto. Esto lo voy a poner más hacia acá. Eso. Aquí vemos, ay Dios, aquí se mueve esto, permíteme. La extracción de cataratas mediante facomulsificación es muy fácil con un aparatito que se llama faco, ¿sí? Y aquí lo puse en un esquema para que ustedes sepan lo que hace el facomulsificador, ¿sí? Y el implante del lente intraocular, ¿sí? Sería en esta posición. Se lo puse como un esquema. Ahora, los factores de riesgo que pueden provocar una catarata. Aquí vemos, por ejemplo, antes y después, ¿sí? Y el cristalino con catarata, para que ustedes vean lo que es un cristalino con catarata, ¿sí? Está opásico o con opacidad, no se ve claro, vaya. Los factores de riesgo son alcoholismo, tabaquismo, diabetes mellitus, miopía, artritis reumatoide, ¿sí? Historia familiar de catarata, ¿sí? ¿Qué más? Incremento de la edad, retinitis pigmentaria, que es un asunto genético,
¿sí? Exposición a la luz ultravioleta, exposición a radiaciones, ¿sí? Exposición a radiaciones, esto es importante, ¿sí? De tipo ionizante y rayos ultravioletas. Uso de drogas como la clorpromacina, fenotiazida y otras tiazidas. Usa de bloqueadores de canales de calcio por más de 5 años, como la nifedipina, amlodipina y todos ellos, ¿no? Hay otros factores también, además de los bloqueadores de canales de calcio, ¿sí? Serían, oye, aquí se mueve la diapositiva, pero bárbaro, ¿sí? Anda saltando. Vamos a ver. El consumo de esteroides sistémicos e inhaladores también tiene mucho que ver porque son esteroides, ¿sí? Ahora, aquí les puse una anatomía más o menos de cómo está ubicado el cristalino humano en el ojo. Esta sería la córnea, ¿sí? Esta zona de aquí es el que da el color al ojo, el iris, ¿sí? La cápsula del cristalino, el núcleo del cristalino y la corteza del cristalino. Ahora, el cristalino de un adulto tiene un grosor medio de 5 micras y un diámetro de 9 micras. Su grosor se ajusta a los músculos que la rodean y las cristalinas impiden la formación de proteínas, ¿sí? Discúlpenme, ando un poquito con gripa. La luz. La luz, nosotros vemos un espectro de energía electromagnética que es percibida por el ojo humano. Y este espectro es del arco iris, desde los colores ultravioletas morados hasta los colores rojos, ¿sí? Y este es el espectro visible por el hombre de la luz. 4.400 nanogramos, 450 nanogramos, 500 nanogramos. Hay mucho más espectro de la luz, pero nosotros solo podemos observar desde los 400 nanogramos hasta los 750 nanogramos, hasta el infrarrojo. Hasta ahí podemos observar. Nosotros no vemos otro tipo de espectro, ¿sí? Ahora, el cristalino como lente es transparente, tiene un poder variable, una acomodación aumenta su curvatura y aumenta su poder. El cambio en el índice de refracción es muy importante dentro del cristalino porque eso te va a permitir la agudeza visual, ¿sí? La miopía. Los rayos están entrando y llegan demasiado lento hacia atrás. Eso quiere decir que tú no alcanzas a ver. ¿Qué es la miopía? En el fondo es que no puedes ver bien de lejos, ¿sí? Eso es todo. La miopía tiene consecuencias a la larga. Puede provocar glaucoma primario, catarata, desprendimiento de retina y neovascularización coroidea, que se ve reflejada de esta forma, ¿sí? Es como si tuviera graves problemas el ojo, ¿no? La catarata en diagnóstico. Aquí veo la diferencia entre el ojo sano y el ojo con catarata. Si se dan cuenta, está como con opacificación el iris, para que vean la diferencia. En el interrogatorio, los factores de riesgo como el uso de medicamentos tópicos o sistémicos que inducen opacidad del cristalino. Hay medicamentos que utilizan para el ojo rojo, por ejemplo, que ayudan a la opacidad del cristalino. Los síntomas intermitentes como visión borrosa, halos alrededor de luces, dolor ocular o cejas y ojos rojos, esos son los que más afectan, ¿sí? La capacidad visual y el impacto de una vida cotidiana, ¿sí? La catarata como diagnóstico. En la exploración, la valoración ocular integral se debe hacer de varias formas. La agudeza visual y la capacidad visual realizándose de cerca, de lejos y en distintas condiciones de iluminación. La refracción, la prescripción de gafas con tintes que logren mejoría visual. La toma de PIO, que quiere decir presión intraocular del ojo. El examen es de párpados, pestañas, puntos lagrimales y órbitas. La movilidad y alineación ocular es muy importante. Y la biomicroscopía para buscar, ¿sí?, lo que nosotros llamamos
en una lámpara hendida, que aquí la muestro así en este dibujo. Es una lámpara hendida para poder observar mejor con biomicroscopía para buscar opacidad del cristalino. ¿Sí? En el fondo, la catarata es ver cómo se ve aquí. Se ve claro cuando el cristalino está bien. Cuando está opácico o con opacidad se ve de esta manera, no se ve claro. ¿Sí? Y aquí se ve un esquema más o menos para que ustedes vean que el haz de luz no llega hasta el final, no llega a la retina, se ve mal. ¿Sí? Y eso lo deben ver ustedes. Las personas adultas es quienes manejan este problema. ¿Sí? Porque existe también, debo informar, la catarata congénita. Los niños nacen con la catarata congénita, ¿sí? Por defecto genético, que es diferente que por la edad. La claridad o edema de la córnea es importante, la profundidad de la cámara anterior también. Esta sería la cámara anterior del ojo, esta que está aquí, ¿sí? La atrofia segmentaria del iris, ¿sí? O sea, que esté como si tuviera sinequias, quiere decir, eh, son trastornos, por ejemplo, es una condición del paciente a cierto tipo de glaucoma, o tuvieron, por ejemplo, adherencias, o como si fueran, haga de cuenta que como después de una cirugía se transforman en adherencias, ¿sí? Es una afección del ojo en el iris y representa adherencias. Las sinequias puede ser anterior, ¿sí? En la córnea, o puede haber sinequia posterior en el cristalino. La disfunción pupilar, ¿sí? Puede ser un ejemplo, la miopía, ¿sí? Que no puedes ver bien de lejos. Puede provocar visión doble, estrabismo, ¿sí? Eso también afecta para la catarata. Una evaluación de fondo de ojo para descartar otras causas de baja de agudeza visual y evaluar riesgo-beneficio si se encuentra. La catarata subcapsular posterior. Los depósitos granulares, aquí tú los ves. Estos depósitos se van haciendo después de ingerir ciertos medicamentos. Este es el iris, el cristalino se va opacificando, ¿sí? Este es el núcleo del cristalino, la corteza y la cápsula del cristalino, ¿sí? Y esto lo que provoca es opacidad. En la catarata avanzada, esta es inicial, esta es la catarata avanzada, cuando ya está totalmente, todo el iris está cerrado y el cristalino está totalmente opácido. Y aquí está el cristalino, el núcleo de la esclerótica, cortical es opaco, todo está, el lente ya de plano no sirve cuando está en estas circunstancias, cuando ya está totalmente avanzada. Las cataratas no maduran, aviso, se quitan, ¿sí? Tarde o temprano se tienen que quitar. En los exámenes de laboratorio hay pruebas subjetivas y pruebas objetivas. Este, por ejemplo, es un esquema donde se muestra, ¿sí? La córnea, el iris, el cristalino. Y aquí es un faco emulsificador, es un aparatito, ¿sí? Que yo les voy a mostrar ahorita en una cirugía posterior para que ustedes vean claramente cómo actúa el faco emulsificador. Ahora, subjetiva significa la prueba de Clair. ¿Qué es la prueba de Clair? Es para evitar el deslumbramiento, ¿sí? O alteración funcional. Es un tipo de deslumbramiento del paciente al consumo, por ejemplo, de la cloroquina o la hidrocloroquina en los pacientes con artritis reumatoide. Se ve afectado. Se altera en la patología macular también. El deslumbramiento es cuando las personas van manejando y tienen catarata y se deslumbran con las luces de los focos que vienen en sentido contrario a él. Y eso ocasiona muchos accidentes, aviso, ¿eh? Y es muy peligroso. ¿Sí? La otra es sensibilidad al contraste, obvio, los cambios de luz, la frente de onda también, el RAM. ¿Qué es el RAM? Permite la medición de la agudeza visual retiniana o la alta visión que nosotros llamamos y lo hacen con un interferómetro, ¿sí? Que es un aparatito, ¿sí? Que ayuda a medir esta agudeza visual retiniana, ¿sí? Ahora, el PAM de Gayton-Mikowski, ¿sí? Mide agudeza visual retiniana, pero detrás de la opacidad, en este caso retiniana, detrás del cristalino, con opacidad.
¿sí? Y el oftalmoscopio con láser escáner que mide todo, ahora sí que revisa toda la capacidad del globo ocular, ¿sí? Objetivas, estas son subjetivas y las objetivas son aquellas en las que la respuesta a estímulos visuales es medida electrónicamente. Potenciales visuales evocados, electroretinogramas, todas existen para evaluar la función visual del paciente con catarata y estimar un pronóstico de diagnóstico final. Ahora, esta es la carta de evaluación de la sensibilidad al contraste. El paciente no alcanza a ver el contraste de los colores, de los movimientos, no ve nada, absolutamente, se ve todo como en penumbras, vaya. Esa es el visión de contraste. Aquí es un esquema, digamos, de cómo se hace la cirugía de cataratas, para que ustedes más o menos vayan observando dónde se inicia, ¿sí? Aquí hay otro esquema, ¿sí? Que, permítanme, esta. La plantilla se utiliza con fotografías de retroiluminación para calcular el grado de opacidad cortical y subcapsular posterior. Aquí, por ejemplo, ¿sí? La fotografía de retroiluminación es una opacidad subcapsular posterior derecha, fotografía de retroiluminación de una opacidad subcapsular posterior con la plantilla sobrepuesta. La opacidad subcapsular posterior ocupa el 15% de la zona de centro de los dos círculos, central de 5 milímetros del cristalino. Este poquito que ustedes ven aquí está opacificado, ¿sí? Ahora, aquí se volvió a entrar y aquí se ve mejor la fotografía, pero aquí está, me lo adelanta, no sé por qué. Déjenme ver. Es la misma fotografía anterior, con la diferencia, sí, que se ve más claro en la anterior. En la plantilla sobre las fotografías de retroiluminación, la opacidad cortical es del 12% en la zona central, ¿sí? De los círculos. Y aquí ustedes pueden medir la capacidad de opacidad del cristalino, ¿sí? Mide 5 milímetros o micras que le llaman, ¿sí? Ahora, en los exámenes complementarios se recomienda, ¿sí? Microscopía especular y paquimetría a pacientes con antecedentes de enfermedad corneal. Hay ultrasonido también, ¿sí? Ultrasonografía modo B a pacientes con catarata total. La biometría por coherencia, ¿sí? A ver, la biometría por coherencia óptica o ultrasonografía de inmersión para determinar la longitud de la catarata, ¿sí? O del problema que tiene el paciente. Eso sí es fundamental. Ahora, la catarata, un objetivo es eliminar la catarata y preservar la cápsula para colocar un lente intraocular. Ese es el objetivo de quitar la catarata, ¿sí? La facoemulsificación es justamente el modo quirúrgico para quitarla. El ultrasonido destruye la catarata. Es un sistema de irrigación, aspiración controlada por remoción, ¿sí? Estos son tipos de facomulsificadores, largos, medianos y cortos. Aquí ven las medidas, digamos, ¿sí? Ahora, indicaciones de tratamiento quirúrgico de la catarata. Aquí les puse un esquema más o menos cómo pueden ver cómo se va removiendo la catarata y cómo se va quitando hasta se pone el lente intraocular. Esto es importante. La agudeza visual limitada para el adecuado desempeño de las necesidades del paciente es considerada la principal indicación para la cirugía de catarata. La incapacidad visual y el agudeza visual 20/50 o peor y la mejor agudeza visual corregida en el ojo afectado es importante. La incapacidad visual con agudeza visual de 20/40 o mejor con aumento de la incapacidad visual por pobre iluminación o deslumbramiento, que esto provoca muchas afecciones al paciente, sobre todo cuando va manejando. Paciente que aqueja diplopía, que quiere decir vista doble, o poliopía, o con la mejor agudeza visual corregida en el ojo afectado de 20/40 o mejor. La idea es que tenga una mejor agudeza visual.
Otras indicaciones son enfermedades inducidas por el cristalino, como el glaucoma, facolítico, facoanafiláctico por alergias, facomórfico por la forma en la que puede requerirse extracción urgente del cristalino, enfermedad ocular concomitante que requiere extracción de cristalino para adecuado diagnóstico y tratamiento. Pacientes legalmente ciegos de un ojo y segundo ojo, con riesgo de ceguera total, debe ser considerado y enfatizado, ¿sí? Y déjenme ver aquí, esto no lo puedo mover, no sé por qué, no me deja moverlo, permítanme. Ah, aquí pongo más adelante esto. Y la anisometría clínicamente significativa en presencia de catarata, o sea que ve mejor de un ojo que del otro, ¿sí? Eso es lo más importante. Ahora, hay que hacer una evaluación sistémica de medicina interna al paciente que se pretende operar de catarata. Los pacientes con enfermedad sistémica importante como angina inestable cardiovascular, diabetes mellitus cardiovascular, infarto al miocardio, hipertensión mal controlada, enfermedad pulmonar obstructiva crónica como el EPOC y uso de anticoagulantes deben recibir una evaluación médica completa previo al evento quirúrgico. Se recomienda evaluación sistémica por medicina interna de rutina para establecer riesgo quirúrgico. Todos los pacientes que se sometan a la catarata o la cirugía de catarata deben tener el riesgo quirúrgico cardiovascular antes de someterse a la cirugía. Aquí vemos esquemas de cómo se practica la cirugía, ¿sí? Operación de catarata. Aquí se ve la córnea, el iris y acá abajo está el cristalino, ¿sí? Son esquemas, vaya, para que ustedes no les tengan una idea más o menos. La anestesia, sedación y uso de ansiolíticos será determinada por las necesidades y preferencias del cirujano oftalmólogo y del paciente apoyados por el anestesiólogo. Debe tener una vía venosa permeable, monitoreo rutinario que incluye electrocardiograma, oximetría o saturación de oxígeno, presión sanguínea y frecuencia respiratoria. Puede indicarse ansiolíticos y mantener anestesia tópica, reducción o eliminación de sedación y analgesia por acceso intravenoso. La anestesia intracameral con lidocaína al 1% libre de conservadores más anestesia tópica es eficaz en la facoemulsificación y libre de toxicidad corneal. La anestesia tópica sola no genera más complicaciones intraoperatorias o necesidad de anestesia suplementaria. La anestesia subtentoniana ofrece más satisfacción y mejor alivio del dolor que la anestesia tópica. La anestesia subtentoniana brinda al cirujano asinesia para una cirugía prolongada y la posibilidad de continuar si se producen complicaciones durante la cirugía. ¿Sí? Las contraindicaciones del tratamiento quirúrgico. No se dispone de consentimiento informado por parte del paciente. El paciente debe tener un consentimiento informado y que esté de acuerdo con la cirugía, si no, no es pertinente. Si el paciente no desea la cirugía, de plano no conviene hacerla. La ceguera total y absoluta es una indicación. La infección ocular concomitante también es una indicación. No existe garantía de cuidados adecuados en el posoperatorio, o sea que la gente no se pueda cuidar después de la cirugía de catarata. No existe limitación de la calidad y estilo de vida del paciente, o sea que todavía el paciente puede moverse y no tiene ninguna limitación de la calidad y estilo de vida. Existe mejoría visual con corrección óptica, no es necesaria la cirugía. La cirugía no proyecta ofrecer mejoría visual, o sea que si no le sirve al paciente en un 60, 70, 80%, no conviene hacerle la cirugía, no proyecta ofrecer mejoría visual. Si no, no le va a mejorar la agudeza visual, no conviene. Los problemas médicos sistémicos que no permitan la cirugía, que el paciente sea diabético, hipertenso, haya tenido algún problema de, ¿cómo les explico? De infarto agudo al miocardio, angina de pecho inestable, todo eso influye. Cuando existen antecedentes de cirugía de catarata de un ojo y que no tuvieron suficiente mejoría como para realizar la cirugía del segundo ojo. Eso también es otra contraindicación. Los lentes intraoculares fáquicos con cristalino.
Hay lentes intraocular, varios tipos de lentes. Hay de origen chino, alemán, norteamericano, de varias formas y de varias graduaciones. Hay graduaciones muy grandes. Las complicaciones potencialmente son devastadoras cuando no se practica una medición específica de cada ojo, de cada paciente y del lente intraocular de cada ojo. O sea, deben tener una medición del lente intraocular que van a pedir al paciente y hacer todas las mediciones pertinentes. Hay lentes intraoculares de silicón, acrílico, plegables, inyectables, de 3.2 a 1.5 micras. Hay biocompatibles, hay poder de acuerdo al digamos que de acuerdo a su ojo, lentes multifocales, lentes acomodativos, lentes tóricos. O sea, hay diferentes formas de aplicar ese tipo de lente intraocular, ¿sí? Aquí veo el esquema y le estoy más o menos manejando dónde está el iris, dónde está el cristalino transparente y el cuerpo ciliar que sujeta el cristalino. Es importante que ustedes manejen estos datos porque cuando vayan a someterse a una cirugía de catarata es fundamental, ¿sí? La posición del lente intraocular, el grado de angulación del lente intraocular, el cilindro posoperatorio. Todo tiene que ver, incluyendo la medición de cada lente para cada paciente. Eso es primordial. El cirujano debe tener las mediciones del lente intraocular antes, ¿sí? Ahora, aquí estoy manejando un esquema de catarata y sondas de ultrasonido. Implantación del lente intraocular, como un esquema, vaya. Y lente intraocular implantado. Aquí ya está el lente intraocular implantado. Aquí estaban sacando con facomulsificación toda la catarata, todo el lente opacificado con ultrasonido y la implantación del lente intraocular con el sistema. Ahora, los ojos operados según la localización del lente intraocular y etiología de la catarata. Aquí hay una forma de porcentaje, digamos, de todos los lentes, pero lo que quiero aclarar es que hay una etiología de la catarata. Puede ser senil por la edad, metabólica por diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, complicada la catarata por traumatismo, presenil, traumáticas por golpes y patológicas, por ejemplo, pacientes con artritis reumatoide, con Sjögren, que son síndromes específicos donde se usa la hidroxocloroquina y provocan opacidad en el cristalino del paciente. La catarata, el segundo ojo. La extracción de catarata de ambos ojos en un solo evento quirúrgico no es recomendable. Sin embargo, el médico deberá considerarla en situaciones especiales, cuando la necesidad de anestesia general sea difícil acceso a los servicios de salud, cuando las condiciones generales del paciente no permitan dos cirugías. Y la desventaja es que puede haber riesgo de complicaciones como la endoftalmitis. No es posible formular el plan quirúrgico apoyado en los resultados del primer ojo. La cirugía del segundo ojo puede planearse en cualquier momento después de una semana o de un mes. Se realiza una evaluación temprana y se estima el resultado para planear la segunda cirugía. Sin embargo, la fecha es determinada por el médico tratante al considerar diferentes factores, como las necesidades y preferencias visuales del paciente, agudeza visual, fusión del segundo ojo y grado de anisometría, o sea que se puedan los dos ojos compaginar. Aquí hay un esquema del ojo sano, ¿sí? Y aquí hay un esquema con catarata. Aquí se ve el ojo con problemas que no puede, ¿sí? Con cristalino totalmente opaco. Y la visión se ve totalmente como con nubes así, digamos, ¿no? Muchos tratamientos médicos oftalmológicos. Se recomienda cloranfenicol, tobramicina o ciprofloxacina, una gota cada 4 horas por 2 semanas después de la cirugía. Prednisolona, dexametasona o fluorometolona, que son esteroides, una gota cada 4 horas para bajar dolor e inflamación.
El diclofenaco, una gota cada 6 horas por 2 semanas para quitar el dolor. El timolol, una gota cada 12 horas por 2 semanas también. El diclofenaco de 100 o naproxeno también para bajar el dolor y la inflamación. Cloruro de sodio para lubricar la zona. Una gota cada 6 horas por 2 semanas a criterio del médico. Ibuprofeno, que son antiinflamatorios antes de la cirugía y después de la misma, a menos que exista una contraindicación. Cuando se sospecha, ¿sí?, la posibilidad de cursar con la elevación de la presión intraocular en el posoperatorio de la cirugía de facomultificación sin complicaciones, la dosis única de lanatapros y travoprost puede prevenir la elevación sin efectos secundarios, o sea, se puede controlar la presión intraocular del ojo después de la cirugía. Las complicaciones después de una cirugía. Las más severas son endoftalmitis y la hemorragia supracoroidea expulsiva. Hay leves como la presión intraocular elevada, imprecisión en el cálculo del lente intraocular, insatisfacción del paciente, porque puede haber insatisfacción del paciente después de la cirugía. Las moderadas puede haber edema macular cistoideo y edema de córnea, y eso sí es un problema porque es como inflamar totalmente todo el ojo, ¿sí? Esta es una endoftalmitis, para que ustedes vean una urgencia médica. Esto es una urgencia médica, una semana posoperatoria con dolor y disminución de la agudeza visual. Eso quiere decir que el lente intraocular se salió de su lugar y está provocando secreciones, inflamación e infección, ¿sí? Aquí es otra forma de ejemplificarlo. Así es. Aquí hay un esquema, ¿sí?, donde les muestro cuál es la córnea, cuál es el iris, la cámara anterior del ojo, la cámara posterior del ojo, donde está ubicado el cristalino, ¿sí? El humor acuoso fluye desde la cámara posterior a la cámara anterior a través de la pupila y en el ojo sano se drena a través de la red de trabéculas, ¿sí? Esta es la red de trabéculas, las que están aquí. Si hay glaucoma, se obstruye el drenaje normal del humor acuoso, causando presión intraocular del ojo, ¿sí? Y la presión daña el nervio óptico, lo que puede provocar pérdida de la visión. Si se daña el nervio óptico, se pierde totalmente la visión. Y la presión intraocular aumentada es grave, ¿sí? Permítanme. Criterios de referencia al segundo nivel de atención, o sea, en este caso, al especialista. Las complicaciones que requerirán envío a tercer nivel cuando el hospital no cuente con los recursos materiales o humanos necesarios para resolverlas, como la endoftalmitis, que es una complicación después de la cirugía, el hipopión, que también es otra complicación, desprendimiento de retina, hemorragia coroidea o retrovulvar, luxación del lente intraocular, que se quiebre, que se trice, luxación del cristalino. Referencias de casos especiales. Los pacientes con catarata y alteraciones corneales que cumplan los siguientes parámetros deben ser enviados para evaluar cirugía combinada, queratoplastía penetrante con extracción de catarata o implante de lente intraocular. La córnea gutata o distrofia de Busch también es muy peligrosa. Recuento de células endoteliales de menos de 500 milímetros al cuadrado, paquimetría arriba de 610 micras. Esto indica que hay problemas, ¿sí? Los pacientes con catarata siempre van a tener, ¿sí?, problemas y patología vitreoretiniana como retinopatía diabética, desprendimiento de retina, patología macular, sobre todo en los pacientes diabéticos, membrana o retiro de aceites también. Se sugiere realizar cirugía combinada. El abordaje está en función de la conveniencia de no implantar un lente intraocular, la habilidad del cirujano y la patología predominante. En los pacientes con catarata y microstalmo debe realizarse cirugía de facoemulsificación, ¿sí? Y permítanme mover aquí esto porque no se puede mover. Permítanme. Y que disminuya sobre todo las posibilidades de complicaciones. Eso es lo más importante. Aquí les muestro cómo es una cirugía en la realidad.
con un equipo específico, ¿sí? Se maneja microcirugía. El cirujano no lo hace directamente con sus ojos. Necesita un aparato especial para poder practicar la microcirugía. Aquí yo les voy a mostrar cómo es la cirugía aproximadamente. Es un poquito fuerte para las personas, no, a lo mejor no están acostumbradas, pero aquí van a quedar muy claro cómo se maneja una cirugía de catarata. ¿Sí? Llevamos el ojo de un material viscoelástico, es una gelatina para protegerlo. Y pintamos, podemos no hacerlo, pero para este caso, para términos didácticos, pintamos la cápsula con un colorante especial y luego hacemos un agujerito que mide más o menos 5 milímetros. Entonces haces una incisión de 1.8 milímetros. Se hace el agujerito de la cápsula. Que quede lo más redonda posible para permitir que el lente se centre bien, que quede bien centrado en el eje visual. Después se afloja la catarata de esta capsulita con agua, se rota y después metemos la máquina ya de ultrasonido, que decíamos se mueve, no lo vemos, pero se mueve a frecuencias ultrasónicas de adelante para atrás, y hay unos que se mueven de lado para el otro también. Rompen el cristalino y lo vamos aspirando. Esta, digamos, sería la primera parte. Hay otra que ustedes pueden ver acá. Llevamos el ojo de un material viscoelástico, es una gelatina para protegerlo. Y pintamos, podemos no hacerlo, pero para este caso, para términos didácticos, pintamos la cápsula con un colorante especial y luego hacemos un agujerito. Esta sería la segunda etapa, ¿sí? Aquí ya se las muestro. Ya, más o menos, en términos generales, ya el tiempo de que se corta, que se cierra, se le pone un punto, ¿no? Dura más o menos 25 minutos. Alguien entrenado para ello, ¿no? Aquí lo ven en 5 minutos. Aquí lo ven en 45, pero más o menos medio. Luego se limpia bien la capsulita, porque este epitelio que decíamos que está en la parte de la cápsula anterior, si queda algo, migra y opaca la cápsula. No vuelven a salir las cataratas, es otra cosa que se me olvidó decir. No vuelven a salir nunca. No hay forma. Hay una otra cosa que se llama cataratas. Ahora les voy a mostrar la tercera. Más o menos, en términos generales. La tercera sería esta última etapa para que ustedes vieran cómo en este caso, en vez de romperla con el ganchito, cómo se rompe la catarata. Con el Paco multiplicador. Esta cantidad de energía del ultrasonido es la que decíamos daña la córnea que está en la parte de acá, ¿no? Y es la que se puede hinchar por demasiada energía. Entonces preferimos usar lo menos que se pueda. La verdad es que las máquinas han evolucionado mucho. Estas máquinas se inventaron en los 70, se cambiaron el diseño de un dentista. Obviamente se hizo mucho más chiquita y se internacionalizó. Pero los dentistas no quieren usar el ultrasonido para limpiar los dientes primero. Y bueno, pues han ido mejorando mucho al grado de que la energía del ultrasonido con las máquinas nuevas es realmente poca, ¿no? Y ya casi no hay tanta complicación de más cortas. Poco a poco se jala. Hay que tener mucho cuidado y con la bolsita, la cápsula que le decimos, porque... Ahora, esto lo dice el cirujano. En este caso, en vez de romperla con el ganchito, se está haciendo un surco. Eso que hace el Paco multiplicador, ¿sí? Esta cantidad de energía del ultrasonido es la que se nos daña la córnea. Es con ultrasonido, exactamente. Les quería mostrar cómo es la cirugía y que quedara claro. La verdad es que las máquinas... ¿Sí? Que sobre todo quedara claro cómo se desprende el cristalino y cómo se mete el lente intraocular. Esto es importante porque mucha gente tiene ideas erróneas respecto a la cirugía de catarata. Sí se debe manejar un control de todo, de todas las partes importantes del paciente, si es diabético, si es hipertenso, si tiene patologías concomitantes anteriores, hay que controlar eso antes de meterlo a la cirugía de catarata.
Y como decía el cirujano, no se vuelven a repetir las cataratas y si se hace una buena cirugía no hay ningún problema. Eso sería todo. Cualquier duda, por favor, al término de la plática o como ustedes lo decidan. Aquí tengo la bibliografía, ¿sí? Que la voy a adjuntar a mi canal de YouTube. Muchas gracias. Eso sería todo. Gracias. Ujú.